Walter Albán, abogado del magistrado Eloy Espinosa del Tribunal Constitucional. Doctor Albán, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Cristian, gracias. A ver, ayer justamente era la audiencia, se esperaba la presencia de los magistrados, pero fueron sus abogados, usted representando al doctor Eloy Espinosa. ¿Por qué? ¿Cuál es un poco la estrategia ante justamente esta denuncia en el Congreso? Bueno, aquí se ha montado, ¿no es cierto?, todo un proceso que quiere aparecer como muy legal y ajustado a los reglamentos del Congreso, pero no es así, ¿no? Lo que ha ocurrido es que como es un asunto complejo, no era fácil de poder explicar, entonces se ha engañado mucho, se ha mal utilizado la información, se han hecho afirmaciones antojadizas y se ha ido generando una campañita primero, ¿no? Sobre esta base, la Comisión Permanente, fíjense, acusan de infracción constitucional a los magistrados, a los 4 magistrados. Pero el proceso por el cual se está discutiendo, es decir, la decisión que tomó en el mes de marzo de este año el Tribunal Constitucional a propósito del voto de estos 4 magistrados, no ha concluido. O sea, porque los interesados, ¿no?, los que habían planteado el agravio constitucional al tribunal. Los exmarinos vinculados al caso del Frontón. Así es. Correcto. Ellos plantean una reposición. Le están diciendo al tribunal, oiga, revise esta decisión. No estoy de acuerdo. Acá hay un error. Primero plantearon la nulidad, después plantearon la reposición. La reposición la plantean en abril. En mayo amplían los fundamentos de la reposición y eso está por resolverse. No se ha resuelto. ¿Qué dice la Constitución? Ninguna autoridad puede abocarse a causa que está en trámite. Los congresistas que han abierto este proceso han infringido la Constitución. ¿Quiénes son esos congresistas que abrieron el proceso? La Comisión Permanente, porque ha habido un informe de la subcomisión, ¿no es cierto?, que es la que ha venido preparando un poco el terreno. Elaboran un informe en base, me parece, al congresista César Segura, que es el que alcanza un informe de hechos y donde propone pruebas. Pero doctor Albán, antes de eso, porque claro, la gente dice, bueno, es Fuerza Popular el que está detrás de eso, pero ¿no es cierto acaso que fue Jorge del Castillo y Pedro Laechea, creo, quienes reciben también esta denuncia? O sea, ¿qué participación tuvieron ellos en que esto llegue a donde ha llegado en el Congreso? No lo conozco, no lo sé. Lo único que sí puedo decir es que esto es una aberración. Y han torcido hechos, y lo que ayer hemos demostrado los abogados de estos 4 magistrados es que todo es falso. Porque fíjense ustedes, dicen que ellos anularon una decisión, le torcieron el voto supuestamente a un ex magistrado Vergara Gotelli, en una decisión que fue tomada el año 2013, en junio del 2013. Pues bien, lo que hemos demostrado es que Vergara Gotelli había votado de forma diferente a los otros 3 magistrados. Quienes torcieron el voto de Vergara Gotelli son quienes sumaron a los 3 votos que había en el cuarto, porque si no había un cuarto voto, no conseguían la sentencia que sacaron en ese momento. Esto se hizo evidente porque el procurador encargado de los casos que se llevan a la Corte Interamericana, que tiene que velar porque se cumpla con el mandato de la Corte de que se procese el tema del Frontón en el Poder Judicial, les llama la atención y les dice, señores, yo no soy parte en el asunto, pero acá hay evidentemente un error. Donde dicen que hay 4 votos, solo hay 3, no hay fallo. Esto se quedó clarísimo, miren ustedes. Esta es la sentencia, mira Cristian, esta es la sentencia y están los votos de estos 3 señores. ¿Qué viene a continuación? El fundamento del voto del magistrado Calle Jaín, que está firmado acá. Cuando dice fundamento de voto es porque está dando un argumento adicional a los que están antes. Pero ¿qué viene después? Voto del magistrado Vergara Gotelli. Él dice, yo no estoy con estos 3, porque piensa distinto. Piensa que el Tribunal Constitucional no es competente para pronunciarse sobre si el juicio iniciado en el fuero común es sobre hechos que pueden ser calificados de lesa humanidad. Dice, no estoy de acuerdo con que el tribunal se pronuncie sobre eso y además ni siquiera los recurrentes lo han pedido. En consecuencia, yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando se produce el pedido del procurador, entonces el señor Álvarez Miranda, que tenía el expediente con él, ¿no es cierto?, le pide
le pide al doctor Vergara Botelli que elabore un documento que pueda aclarar. Esto, en YouTube está una grabación de Álvarez Miranda en una conferencia dada en junio de este año, donde dice, sí, pues el voto de Vergara Botelli era una desgracia, no se entendía, etc. Le pedimos 100 veces que lo corrija y no lo quiso corregir. Y el documento que mandó después fue peor, porque ya ni siquiera generaba las dudas, sino que daba toda la impresión pues, de que eso efectivamente era distinto, él no había votado como se había dicho que había votado. Este es el documento al que se refiere, el documento que entrega Vergara Botelli el 4 de octubre del año 2013. Ok. Y en este documento que entrega Vergara Botelli... ¿Qué es lo que dice? Miren ustedes... Pero ¿era cierto lo que decía Miranda, que finalmente no se le entendía, que era peor, o para usted hay una claridad en lo que decía? O sea, es un voto confuso, Okay. pero no llega a la confusión que alega Álvarez Miranda, porque miren lo que está diciendo acá, en este documento, ¿no? Pone cómo se votó la primera vez, y dice, acá están, 3 votos, hace su cuadro, y dice cuál es el contenido del voto, la posición y el efecto. Okay. Y luego pone su voto, dice, yo voto así. Este es el contenido, estos son los efectos, distintos a lo anterior. Y luego dice, acá están los 2 votos de los que declararon infundado. Y repite que no es competente el Tribunal Constitucional para resolver el tema de la lesa humanidad. En consecuencia, habían solo 3 votos. Pero ¿qué pasa? Cuando recibe esto Álvarez Miranda, miren esta nota. Magistrado Carlos Mesía, que era el ponente en este caso, le pasa el 4 de octubre, el mismo día que recibe el documento del doctor Vergara Botelli, que es para que lo distribuya entre todos los magistrados que habían participado en esta sentencia. No, se lo manda a Mesía y le dice, el fundamento de nuestro colega en el proyecto adjunto recoge en forma errada la sentencia. Él dice que es errada porque el otro está reiterando que no ha votado con ellos. Y le dice, ver cuadro, por lo que ruego una pronta coordinación a fin de evitar un nuevo problema que dañe innecesariamente la imagen institucional. Esto se lo entrega al señor Mesía, miembro del Tribunal Constitucional, magistrado del Tribunal Constitucional en ese momento, el 4 de octubre. ¿Qué hace el señor Mesía para atender este pedido de urgente coordinación? Se queda con el expediente, ¿no es cierto?, 235 días. En otras palabras, el expediente salió de circulación. Nadie más conoció el documento del doctor Vergara Botelli. Pero cuando ya habían nombrado a los nuevos magistrados al Tribunal Constitucional en el año 2014, entonces allí otra vez se lo entrega a Vergara Botelli el doctor Mesías, como diciéndole corrige esto de una vez, porque toda la intención era responder al pedido del procurador. Okay. Entonces, pero Vergara Botelli insiste en su documento y se lo envía ya a Álvarez, otra vez a Álvarez Miranda 3 días después, y Álvarez Miranda lo entrega el 2 de junio a la Secretaría. El 2 de junio es cuando están jurando los nuevos magistrados. Los nuevos magistrados juramentan y se encuentran con una carga más o menos significativa, miles de pendientes, entre ellos este tema. Y lo entregó para decir que lo vean ellos, ¿no? Los nuevos magistrados entonces reciben esto y quien tenía que distribuir esa carga pendiente era el presidente del tribunal de ese momento, el doctor Urbiola. El doctor Urbiola distribuye entonces la carga procesal y le toca el expediente, este asunto que había que resolver, al magistrado Sardón, que ayer, más que testigo en el Congreso, parecía un acusador de sus colegas, ¿no? Pero, ¿cómo explica el magistrado Sardón que recibe el expediente el 14 de noviembre del 2014 y no se sabe nada del asunto hasta el 9 de diciembre del 2015? O sea, cuando dicen, ¿cómo es posible que tanto tiempo después el Tribunal Constitucional de ahora no modifica una decisión tomada el 2013? Bueno, acá está la explicación. Hay quienes han actuado de una forma que tienen que ellos más bien rendir cuentas, porque el señor magistrado Sardón tiene entonces, 387 días el expediente con él. Nos ha hecho toda la explicación. ¿Cuál es su teoría? ¿Qué concluye usted? Bueno, acá hay una cosa muy clara. Se falseó el voto de Vergara Botelli para decir que habían 4 votos donde solo habían 3. Y se pretendió que este asunto lo arreglara el propio Vergara Botelli en esta grabación que yo los invito a escuchar en el YouTube. Él mismo lo dice, Álvarez Miranda lo dice, y tratamos, se rompió el despacho. ¿Tratamos de qué? ¿De que aclare o trataron de convencerlo finalmente para que se una a la posición que ellos tenían? Él dice que aclare. Lo que querían era que diga, sí, yo estoy con el voto de ustedes. Eso es lo que querían que dijera, y eso es lo que no dijo, pues. Entonces, en esta situación,
Bajo responsabilidad del magistrado Sardón, a mi juicio, ¿no es cierto?, porque guarda el expediente durante 2 años prácticamente. Después llega el expediente en febrero o marzo de este año 2017 a Sala. Allí él lleva un proyecto para que se resuelva convalidando lo anterior, pero los 4 magistrados dicen no, porque efectivamente, y no es un tema ya de hacerle caso al ex procurador o a las ONGs que se pusieron también a reclamar lo mismo, no, es que mirando el expediente, quien lo vea con rectitud, con buena fe, con calificación técnica para pronunciarse sobre esto, dice acá nunca hubieron 4 votos en consecuencia. No es que se burló la cosa juzgada, no, es que no hubo cosa juzgada. Cuando un fallo es nulo, la falla es estructural. Ok, déjame hacerle una pregunta, porque siempre yo he tenido la duda. El señor Vergara Gotelli no ha fallecido, ¿tiene alguna enfermedad que le impida pronunciarse? Es lo que se sabe, pero ya el señor Vergara Gotelli, acá están los documentos. Desde su punto de vista, no, pero igual, si es que estamos hablando de una persona, Vergara Gotelli, y que no podamos escuchar qué es lo que piensa, me imagino porque no está en las condiciones de poder dar una explicación razonable. Es lo que se conoce, es lo que circula, que está en un problema de salud y que no sale de su domicilio, está bajo cuidados, una cosa así. Entonces usted espera que con esta información que nos acaba de mostrar ahora, digamos, finalmente caiga el tema de la denuncia constitucional. Por supuesto, pero además, aunque todo esto no se pudiera demostrar, que ya lo demostramos y lo podemos explicar mejor todavía, el tema de fondo, que es finalmente que todavía no se ha decidido, es algo que está en camino. Pero el artículo 201 de la Constitución les otorga la inviolabilidad, o sea, ningún magistrado por sus votos, por lo que deciden en ejercicio de funciones, puede ser acusado de nada. Pero sí podría ser acusado si es que efectivamente se hubiese modificado la cosa juzgada, que para usted está claro no ocurrió. No, porque pueden estar en desacuerdo. O sea, acá se están atropellando todos los parámetros constitucionales. Incluso con un absurdo, ¿no? Porque los congresistas quieren decir que tienen más calificaciones que el Tribunal Constitucional para interpretar la Constitución, lo que ciertamente es absurdo. Los acusan de prevaricato, de infracción constitucional. Ellos están haciendo la infracción constitucional, como repito, porque una causa en trámite no pueden en ese momento meterse a querer abocarse de esa causa y a decir que se hizo eso o aquello que debió resolverse de otra manera. Correcto. ¿Cómo va a haber una audiencia del Tribunal justo para ver este tema de la reposición del Tribunal Constitucional? ¿Qué pueden resolver los magistrados del Tribunal Constitucional cuando están con la espada de Damocles encima de que los van a votar? Sí, eso fue justamente lo que decía Marianela Desmas, ¿no? Que es una manera también de presionarlos. Vamos a ver finalmente cómo salimos de este tema. Vamos a ver qué responden los congresistas también. Pero lo que yo quisiera decir es que ha habido en esto demasiada utilización de información falsa. Se ha engañado a mucha gente, se ha sorprendido a otra, porque yo creo también que hay gente que de buena fe se ha sentido mal, porque claro, si a mí me dicen, oye, cosa juzgada, etcétera, se la tiran abajo, han reabierto un proceso después de 31, mentira, el proceso nunca se cerró. En estas todos los jueces dijeron no se puede cerrar el proceso, tiene que continuar. No han modificado en absoluto la situación del Poder Judicial para que ellos resuelvan como les parezca. Al dejar sin efecto el voto de Vergara Gotelli, ¿cuál es la única consecuencia que les puede estar preocupando? La única consecuencia es que ya el Poder Judicial no tendría que tener como, digamos, una suerte de mandato del tribunal de que no califiquen estos hechos como de lesa humanidad. Como de lesa humanidad. ¿No? Pero eso ni siquiera es obligatorio. El Poder Judicial podría hacerlo. Sí, por eso justamente Entonces, lo hablé con el debate. Están levantando un escándalo donde no hay absolutamente nada más que haber corregido una mala suma. Correcto. Una mala suma que presumo no ha sido por mal cálculo o porque no saben sumar, sino porque hubo mala intención. Vamos a ver entonces qué tienen que decir. Walter Abán, muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique.